¿Cómo están? Bien. Primera regla del día es no se distraigan, ¿ok? Hagan una promesa, todos levanten la mano, levántame la mano y hablen conmigo. Prometo que si alguien me distrae, yo me distraigo, voy a tirarle un codazo santo. ¿Sabes cómo es un codazo santo? En el nombre de Jesús, cállate. Si no, una cosa vamos a hacer un ensayo, ¿sí? Un ensayo con el Gustavo. No, mentira. Escúchame lo siguiente. A ver, en los próximos minutos, escucha, en los próximos minutos, tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Por favor, no te pierdas lo que va a venir ahora, porque no viene de parte de Sebastián. Si fuera parte de Sebastián, contaría chiste. Lo que viene de parte de Dios. No te distraigas. A veces, el peor enemigo de un cristiano, de un joven, es la distracción. Te quiero retar en que en los próximos minutos prestes atención, abras tu corazón y me prestes tus oídos para lo que Dios tiene para ti. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Porque yo soy medio gritón, ¿ok? Así que pueden ayudarme con los gritos también, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Okay? Está bien. ¿Sabes? Hay muchos problemas que tenemos como humanidad. Uno de los problemas es la falta de dinero. Uno de los problemas o uno de los síndromes que tenemos en el mundo también es capaz de repente el hecho de sentirnos útiles, ¿ok? Es que necesitamos en el mundo, la humanidad y los jóvenes de tu edad, codazo santo por favor, en la humanidad, escúchame, uno de los principales temores del ser humano es sentirse inútil. Por ejemplo, nadie estudia en el colegio para no hacer nada, ¿cierto? Todos vamos al colegio para aprender porque necesitamos ser útiles en un momento de nuestra vida, en la sociedad, en nuestro distrito o en algo. ¿Ok? La inutilidad es algo que no existe en el mundo, porque el mundo tiene que estar preparado para sentirnos útiles. Hay jóvenes que quizás crecen, quieren estudiar, están en pleno examen de admisión estudiando porque quieren ser útiles en el futuro, porque saben de que el mundo necesita gente útil. ¿Saben qué? Es un temor que tienen todos los jóvenes de tu edad. ¿Qué haré? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿Cuál va a ser el camino que voy a trazar en mi vida? Y muchos vivimos pensando en ello y es normal, es algo común, como el tener hambre, es algo normal en la humanidad. Ahora, hay muy raros casos, de repente existe la gente que no le gusta hacer nada, ¿no? Pero igual el hecho de sentirse inútil ya es un punto en contra de la persona. ¿A qué voy con todo esto? Es que este síndrome muchas veces no pasa en la iglesia. Hay jóvenes de tu edad que en este momento les importa un pepino ser útiles para Dios. Esta palabra viene con fuerza. Y mira lo que te voy a decir, por favor no se molesten conmigo, porque eso no viene palabra de hombre. Hay muchos, en el mundo todos luchan por ser útiles, pero en la iglesia todos piensan que es el lugar de descanso, donde todos van a llegar, sentarse, escuchar, recibir, orar y buscar a Dios cuando tenemos problemas, ¿verdad? Y que Dios es bacán, Dios es chévere, Dios es gloria a Dios. Pero en un momento de nuestras vidas nos importa un pepino si somos útiles para Dios o no. No, que el hermanito tiene que cantar. Que cante el hermanito de siempre, ya sabemos que va a cantar, ¿no? No, que estamos ahí en las puertas. Ay, que venga la misma vieja que se para en la puerta, ¿verdad? No, que necesitamos una cruzada evangelística. Ay, para eso está Walter, que él lo dice, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, escúcheme, hay muchos jóvenes que no les interesa mucho. Hay mucha gente en la iglesia que yo he visto, he vuelto a mi iglesia cuando era un niño y veo gente que he visto desde chiquitos, sentados en la misma banca, solo que más canosos y más ancianos y con hijos, y aún no había un cambio en sus vidas. Tienen un carro, tienen una familia, tienen bendiciones económicas. Pero yo me pregunto, ¿algo ha pasado en sus vidas? Este mensaje va a mover a ciertas personas. Tengo dos personas aquí. Primero, a esos jóvenes que quizás quieren venir y quieren quizás que Dios les muestre algo, que Dios les diga que tienen que hacer algo, que Dios les haga sentirse o les muestre que son útiles. Y también este mensaje va, y este es mi preferido, ¿va? Para aquellos jóvenes que no se tolerarían una vida sin ser utilizados por Dios. Aquellos jóvenes que yo los llamo los jóvenes del espíritu movedizo. Jóvenes del espíritu inquieto, gracias por recordarme. Siempre hablo de esto, ya me había olvidado el día. Escucha bien. Jóvenes del espíritu inquieto. Esos jóvenes que no se toleran un día más sin ser utilizados con Dios. Estos jóvenes que quizás salen los domingos y dicen, Señor, pero tiene que haber algo más para mí. Tiene que haber algo más. Tienes que utilizarme en algo. Tengo que cantar en algo. Son esos jóvenes que quizás tú vas a ver en la iglesia. Escuchen. Que quizás están queriendo tocar la música. Quizás están queriendo limpiar los baños. Quieren hacer de todo. Porque no se toleran un día más sin ser utilizados por Dios. Yo sé que aquí hay estos jóvenes y este mensaje principalmente quiero que se enfoque para ellos, porque hoy día lo que tengo para decirles de parte de Dios va a mover sus intestinos y van a sentir un fuerte para
comenzar a hacer la obra de Dios. Imparables, ¿estamos listos? ¡Sí! ¿Imparables? ¡Sí! Escúchame, yo me acuerdo que era un adolescente, tenía 18 años, hace poco nomás, estamos hablando de 5 años atrás. Tengo 24, somos 6 años casi. Tenía 18 años y había regresado a los caminos de Dios. Era un jovencito, una iglesia enorme, como no dice el nombre, una iglesia grande. Yo había regresado a los caminos de Dios, me había perdido, estaba un tiempo en el mundial, jugando delantero izquierdo. Y yo recuerdo que regresé a los caminos de Dios y yo me acuerdo que sentí el llamado de Dios para hacer algo. Yo no sabía qué cosa tenía que hacer, yo no sabía qué cosa o cuál era el camino de Dios para mi vida, pero algo tenía que hacer. Así que decidí dejar muchas cosas, dejé a los amigotes, a las amigotas, ¿verdad? A las malcriadotas también dejé todo tipo de situación que me alejara de Dios y dije, de aquí para adelante no estoy con nadie, de aquí adelante me enfoco solamente en ti porque yo te creo y sé que tú tienes algo para mí. Así que recuerdo que yo quería ser utilizado por Dios, era una iglesia enorme y yo quería pues por momentos cantar, porque quizás me salen unos gallos, pero quizás algo bueno tiene que sacar de esta voz, aparte no sabía que era predicar. Quise de repente, yo soy también, estudié teatro y quería quizás meterme por ahí por la iglesia, quería hacer del ministerio de teatro y soñaba con artes. Escúchame, intenté de todo, hice de todo, quería hacer de todo, pero le preguntaba a Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Cuando me creaste, ¿qué fue lo que pensaste cuando me viste en el vientre de mi madre? Le dije a Dios. Pero escúchame, prestame atención, ¿me están siguiendo? Sí. Escúchame, en ese momento le decía, Dios, tiene que haber algo. Así que me puse a hacer lo que sea. Yo ahora, aquí está Javier, uno de mis amigos de hace 5 años, aquí lo traje, aquí está Javier, para que levante la mano. Este hombre me conoce desde que era chiquitísimo, ¿no? Era un adolescente. Él fue mi primer mentor que tuve en la iglesia. Yo recuerdo que yo le decía, oye, tengo que hacer algo, me decía, bueno, tranquilo. Hasta que un día no pude más. Y me pregunté, ¿qué es lo que mejor sé hacer yo como Sebastián? Así que recordé que soy bueno escribiendo. En el colegio yo tuve más plata que lo que tengo ahora. ¿Por qué? Porque le vendía poemas a mis amigos. Escribía unos poemas que me inspiraban en la luna, en el desierto, en las estrellas, que te las bajo, te las traigo con cambio y todo. Me inspiraba con todas las cosas. Escúchame. Y escribía poema tras poema y me acuerdo que las vendía a mis amigos para que sus enamoradas, 10 soles tenía plata, 5 soles era vicio y 1 sol era mío. Dependiendo. Y por párrafo también cobraba. Escúchame, yo recuerdo que las vendía y siempre, porque era bueno haciéndolo. Y en quinta secundaria gané un premio a nivel Lima Metropolitano como el mejor verso de prosa, no recuerdo ya con qué tiempo que hacer esas cosas. Así que era lo que sabía escribir. Esa era mi arma, era lo primero que tenía en mente. Así que a los 18 años, sabiendo que me encantaba escribir, me gustaba leer, me pedí prestado una laptop noventera, una laptop bien vieja, y me puse a escribir historias para Dios. Para eso había hablado con un pastor de la iglesia que me había dicho, ¿sabes qué? Escribe nomás historias, escríbeme, mira, me dio un folder de discipulado y me dijo, en este folder hay como 10 clases, escríbeme una historia por clase. Un silencio, por favor, no nos distraigamos. Así que yo me puse a escribir pues una historia por clase y ahí estuve 2 meses entretenido, 2 meses que el fuego que sentía para hacer algo para Dios estaba siendo menguado, porque estaba haciendo algo, no me importaba qué, pero algo estaba haciendo. Y aquí viene el mensaje. Hay muchos jóvenes que no se toleran pasar un día más sin ser usados por Dios. Vemos la necesidad, pero quizás hoy te preguntas, Señor, pero ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo comenzar? Pues quiero contarte, y no te hablar de mi ejemplo, voy a hablarte con la palabra de Dios, que hace 5 años atrás, Sebastián Alencastre comenzó escribiendo en una laptop vieja, pasada de moda, historias para un discipulado que nunca salió. Pero puedo decirte que estuve 2 meses de mi vida pero tan lleno de Dios. Estuve 2 meses de mi vida tan tranquilo, que mi espíritu inquieto estaba tranquilo porque estaba haciendo algo. Yo pensé en ese momento que Dios me iba a llamar para ser escritor de libros cristianos y tenía una especie de metáfora. Yo voy a escribir como los Narnia, sí, pero en el espacio. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Yo sentía que Dios tenía algo por ahí. Pero más adelante cambió mi historia. Vamos a la Biblia porque hay una historia espectacular. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Éxodo 4. Si no tienes Biblia, te sientes como un cristiano. Éxodo 4 dice lo siguiente, te voy a contar la historia. Ok, escúchame. Éxodo 4 narra la historia de un hombre llamado Moisés. Para los que no saben, Moisés era un joven cuando fue criado por la familia real de los egipcios. Fue criado por los egipcios, creció como egipcio, pero a los 40 años sintió algo que quizás, escúchame, algo que quizás tú hoy también estés sintiendo cuando eras joven. A los 40 años de edad, cuando era un joven, en esa época de 40 era un adolescente, un chibolo. Ahorita ya está por perpavía, pero está pueblo ya.
La verdad está más cerca para la tumba que para la vida. Pero en esa época, escuchen, en esa época, a los 40 años, Moisés siente lo mismo que quizás hoy tú y yo estamos sintiendo para hacer para Dios. Salió un día por ahí y se sintió un celo tremendo por su pueblo, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, que vio que un egipcio estaba maltratando a uno de su pueblo, a un joven, a un hombre que era del pueblo de Dios. Así que él entró a defenderlo. Sintió esas ganas de hacer algo por su pueblo. Por fin, después de 40 años, Moisés siente algo para hacer por su pueblo. Y lo único que hace Moisés fue meterle, no sé, sarta de golpes al egipcio, al final termina matando. ¿Y saben lo que pasa? Escúchame. ¿Saben lo que pasa? Moisés huye 40 años más. Estuvo en el desierto, huyó para que no lo agarraran porque los egipcios lo iban a buscar, porque ya se habían enterado que él era el que había matado a un egipcio. Así que lo fueron a buscar, pero él huyó de su comodidad. En el Éxodo 4, en esa parte de la historia, por favor presten atención. En esta parte de la historia, Moisés ya era viejo, era abuelo, 80 años tenía prácticamente. Era un pastor de ovejas. Había aprendido a ser un pastor de ovejas, después de ser de la realeza, había aprendido a ser pastor de ovejas. ¿No? Estaba con su bastón, estaba pastoreando las ovejas. Yo imagino que ese fuego que había sentido cuando era joven se le había apagado en un momento de su vida. Quizás habrá sentido ese celo en ese momento que lo llevó a cometer para él en ese entonces semejante estupidez que le costó 40 años más como pastor. Pero en ese mismo momento, Moisés, caminando como una oveja, a los 80 años aproximadamente, recibe el llamado de Dios. Miren lo que dice aquí. Éxodo 4, versículo 1, dice... Me olvidé contarte. Escúchame. En ese momento, Moisés estaba en el desierto y de la nada ve que una zarza empieza a arder. Era la voz de Dios que le estaba diciendo: Moisés, te estoy llamando para que vayas a mi pueblo, liberarlo. Moisés ha dicho: ¿qué le pasó? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa acá? Este es un fuego que me habla. Pero como a ver que la zarza no se consumía, Moisés se dio cuenta que era el ángel de Dios, que era Dios que estaba hablándole. Y Dios le estaba llamando a libertar a un pueblo que estaba viviendo como esclavo en Egipto. Moisés en ese momento se preguntó lo mismo que tú y yo nos preguntamos cuando alguien nos dice por hacer algo o cuando Dios nos llama a hacer algo. Moisés en ese momento se preguntó lo mismo que tú y yo nos preguntamos cuando alguien nos dice: oye, tú tienes un llamado para cantar o para predicar. Quizás tú te preguntes igual que yo, hasta ahorita me estoy preguntando: ¿yo? ¿Pero yo? Mira lo que dice Moisés. Moisés no se la creía cuando Dios lo llama. Y le dice, Moisés me va a preguntar, ya había preguntado varias cosas: Señor, ¿quién soy yo? ¿De dónde me sacaste? ¿Para qué me llamaste? Pero en esta parte le dice a Moisés lo siguiente: Moisés me va a preguntar, ¿y qué hago si me creen y ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? O sea, Moisés había recibido el llamado, pero aún no sabía cómo hacerlo. No sabía ni siquiera cómo comenzar, ni siquiera sabía por dónde iba a caminar. Moisés era un hombre que había sentido el llamado de Dios, que sentía el corazón para hacerlo, pero se sentía incapaz. Y es que muchas veces, miren chicos, muchas veces nosotros estamos en las iglesias, estamos queriendo ver que alguien haga algo. Cuando tenemos el llamado y el fervor, muchas veces nos preguntamos: ¿cómo comienzo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo puedo comenzar a cumplir los sueños que yo tenía para mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? En este momento, Dios le responde a Moisés. Versículo 2 del Éxodo 4. ¿Qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Mira lo que tengo para decirte en este momento, escúchame bien. Moisés, ya teniendo el llamado en ese mismo momento, Dios le dice que va a utilizar algo de él. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal si no me creen? Y le dice: ¿qué tienes en la mano? No era una vara, era la vara con la cual Moisés apacentaba a las ovejas, con la cual golpeaba: ¡arre! ¿No? ¿Verdad? Era lo que él tenía, escúchame, era lo que él tenía en la mano. O sea, Dios le dijo: anda 5 cuadras a la derecha, búscate una espada y tráemela. No, Dios le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le dijo: bueno, es una vara. ¿Sabes qué? Esa vara, Dios le dice lo siguiente, Dios le dice: tírala al suelo. Y con esa vara que Moisés tenía en su mano, con esa vara que Moisés conocía, con la vara con la cual había estado mucho tiempo atrás pastoreando a las ovejas, esa es la vara que Dios le pide para servirlo. Yo te pregunto en este momento, jóvenes imparables, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano?
una Biblia a mi enamorada. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Escúchame, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Qué es lo que sientes que ahorita sabes? Quizás no sea tu llamado, quizás no sea tu norte, quizás tu norte esté por otro lado, pero tenemos que comenzar muchas veces a hacer el llamado de Dios con lo primero que tenemos en mano. Hay gente, mira, yo estoy harto. Esto, por favor, no se distraiga. Mete un codazo, por favor, a la chica. No importa si se molesta. ¿Qué eres? No importa. Hemos hecho un pacto aquí, en broma, del pacto de santificación de la distracción. Vamos a llamar el éxodo de Sebastián, va a estar esto. Mentira. Escúchame. Estoy cansado de ver a jóvenes que no son genuinos. Jóvenes que quizás vienen a servir al Señor y piden y sueñan. Bueno, está bien que sueñen en grande, pero muchas veces quieren ser alguien que no es. Aquí hay una historia espectacular, que es la historia de David. Y con esto te la voy a contar porque voy a darte un versículo final, que está en 1 Samuel 17, por favor, esa es para que la leas después. La gente estaba riendo de un jovencito llamado David que había decidido achorarse al gigante que estaba a Goliat. Estaba el rey en su trono, Saúl estaba en su trono burlándose junto con sus amigos, junto con las cabezas del reino de Israel, porque veían que había un muchachito flaco, inargúmeno, quizás un poco raquítico el hombre, pastor de ovejas, que era el único que estaba dispuesto a achorarse al gigante. Por favor, préstame atención. En este momento de la historia, lo que le dice Saúl fue: bueno, si quieres pelear es que nadie quiere ir, y aquí yo soy cobarde, a mi versión yo le diría: es un cobarde, Saúl, porque Saúl no quería pelear. Pero al ver que el chiquito tenía agallas, le da una armadura, le da su armadura real, escúchame, le da su armadura real. O sea, era la armadura del rey, qué espectacular, era su vestido, vamos a decir armadura, porque era una especie espectacular que solamente era del rey. O sea, era un honor para un soldado cualquiera usar la armadura del rey. Yo imagino que habrá tenido oro, plata, que habrá tenido ahí, pero algo espectacular. Escúchame, en este momento de la historia, David sale del closet real. Yo imagino que no podía ni caminar, estaba así. Y al ver a David que no podía caminar, y al ver que todos, mira, ni siquiera le queda, mira qué tan desgraciado, ¿no? Al ver reírse, la gente, escúchame, yo imagino que todos se burlaban de él, se reían de semejante chibolo que tenía una armadura que era ajena. Cualquiera dice, se empecina como David, que habrá dicho de repente: no, pero igual puedo hacerlo. David lo que hizo, escúchame bien, David lo que hizo fue quitarse esa armadura y dijo: ¿sabes qué? No puedo, me siento incómodo, esta no es mi armadura. ¿Y qué fue lo que usó? Su onda. Aquí viene el mensaje. David no peleó con la armadura ajena porque no era su armadura, porque no era lo que él conocía. Y en ese momento hay muchos jóvenes de tu edad en muchas iglesias de Lima, Perú y de Sudamérica y del mundo que pelean con armaduras ajenas, que quieren ser más Corwitt, quieren ser Danilo Montero, quieren ser Gilson. Hay un montón que quieren ser Gilson aquí. ¿Sabes qué? Tengo un mensaje de parte de Dios para decirte: tú eres auténtica, tú eres auténtico. Y la misma unción que Dios dio en otra parte del mundo, Dios te la va a dar a ti, pero pelea con lo que te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esta historia es espectacular. David sale a enfrentarse a un gigante con lo que tenía. David, al igual que Moisés, había peleado o había hecho su función en el reino. En los cielos le había dado una misión para hacer, pero ellos habían peleado con lo que tenían en la mano, no con lo que no tenían, sino con lo que tenían. Qué chistoso hubiera sido que él hubiera dicho: mira, te voy a usar, pero no sé qué hacer, es que mira, que le soy muy pobre, te voy a usar, pero señores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo vestir? A mí me falta un poco de pinta, señor, la chica no me dan bola, no me van a escuchar, te voy a usar, pero señores, que mi mamá no me quiere, mis papás están separados, y yo soy huérfano, te voy a usar, señor. Escúchame, hay muchos jóvenes y estoy cansado de ver a jóvenes que se hacen los pobrecitos, las víctimas delante de Dios. Esa es una excusa para no ser usado. Dios te va a usar. Escúchame, Dios te quiere usar. No voy a decirte que yo necesito usarte, porque Dios tiene un pueblo ya. Todos somos el pueblo de Dios, que deberíamos ser usados por Él. Pero muchas veces son las ovejas o son los instrumentos que no quieren ser usados porque esperan tener armaduras de rey. Y muchas veces te equivocas, porque Dios te va a pedir que pelees con lo que tienes. Tenía 18 años de edad y había escrito mis primeras líneas para este discipulado que nunca salió. Era lo que tenía, era el laptop que tenía en ese momento, eran los errores ortográficos que tenía en ese momento. Nunca salió, pero te puedo decir que ese no fue mi fin. Recuerdo más adelante, hice un testimonio aparte que no lo voy a contar. Dios abrió puertas para ser uno de los líderes de jóvenes en esa iglesia enorme.
ni siquiera me conocían. Y luego Dios abrió puertas para formar un ministerio. Y me di cuenta que el llamado que Dios tenía para mí era trabajar con jóvenes como tú, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Moisés, regresando a Moisés, se da cuenta que su mano tenía algo que quizás ya conocía. Y con lo que ya conocía, Dios salvaría a una nación de miles de personas y comenzaría la gran historia de Moisés en el desierto. Con esa vara abriría el mar rojo. Con esa vara sacaría agua de las rocas. Con esa agua podría hacer un milagro delante de ese rey, de ese rey egipcio, de ese faraón. Con esa vara, con una simple y vana vara de hombre. Pero no era de hombre. Más adelante en Éxodo capítulo 4, en el versículo 20, al final Moisés ya se decide comenzar a hacer el llamado de Dios. Moisés ya se da cuenta, mira, para colmo Moisés para mí fue el héroe incompleto. Porque le pidió a Dios que le dé señales, que le diga todas las cosas, pero cuando Dios le dice, ok, te lo doy, le dio pues muchas cosas, le dio seguridad, le dio la vara, pero le faltaba una sola cosa para ser el héroe completo, que era la voz. Cuando Dios le dice, tú vas a ir a hablar con el rey, Moisés le dice, yo, pero si yo soy tartamudo, Señor, no puedo hablar. ¡Hey! Dios le dice, ¡hey! Yo no desprecies lo que tengo para ti. Lo que él le dice es, yo te voy a dar voz para que hables con él. No, pero es en serio, mejor manda a otro. ¿Qué tal? Sonso. ¿Qué tal? Dios le está diciendo que le va a dar la voz para hablar con el rey, pero en ese momento, el sonso de Moisés, bueno, con respeto, estoy hablando de la historia en ese momento, le dice que no. Y por eso Dios llama a Aarón. Si Moisés hubiera aceptado ser utilizado con Dios, hubiera sido un héroe completo, hablando, haciendo muchas cosas. Pero Moisés decidió toda su vida de que Aarón esté a su costado para que hable por él, porque él mismo se la buscó. Pero ya con Aarón, ya con su familia, Moisés decide obedecer a Dios. Moisés dice, ¿sabes qué? Ahora sí me voy. Éxodo capítulo 4, versículo 20 dice lo siguiente. Así que Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó en su asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Esperando que Walter haga todo? ¿Esperando que Tuviera haga todo? ¿Qué están haciendo ustedes? Hagan lo que tengan que hacer con lo que ustedes ya tienen. Dios es un Dios de piedras y palos. Escúchame bien. Dios es un Dios que puede usar piedras para hacer palos para abrir mares. Pero tú tienes que saber que lo que tú tienes es quizás insignificante para ti, pero es un arma poderosa. Y con eso vas a abrir mares, con eso vas a hablar a jóvenes, con eso vas a tocar corazones, con eso vas a mostrar el amor de Dios a una generación que necesita escuchar ese amor genuino.